Muchas gracias a Vínculo TIC por la invitación. Cuando estábamos preparando esta charla, hablando con Carmen y con Rafael, nos estábamos preguntando qué podemos hacer para que sea una charla útil para ustedes sin que sea percibido como que estamos vendiendo algo concreto, ¿no? Entonces lo que dijimos es vamos a mirar algunas tendencias que estamos observando en el mundo. Tengo la posibilidad por mi trabajo de estar yendo entre diferentes países, diferentes continentes y viendo un poco lo que pasa en todos lados. Y lo que quería trasladarles es un poco eso, las cosas que nosotros vemos y las experiencias reales que tenemos en algunas cosas un poco más innovadoras que se salen del expediente. O sea, hablaré algo del expediente de manera muy rápida. Yo creo que esto es un tema que se ha debatido muchísimo en diferentes eventos. Voy a hacer una reflexión sobre eso, de cómo abordamos los temas de IGEL en el mundo y por qué hay tanta tasa de fracaso desde nuestro punto de vista en implantación de estos proyectos. Como ha dicho el doctor Alfredo sabiamente, son proyectos muy complejos y son proyectos que requieren tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando primero digamos, en el contexto global del mundo, lo que le llamamos la oportunidad. Algunas propuestas, que es lo que yo les decía de nuestras experiencias reales en Everis, de cómo enfrentamos esta oportunidad. Y quiero terminar, y esto es la sorpresa que le comentaba a Rafael, sobre el futuro, haciendo una demostración que yo creo que va a ser bastante entretenida, bastante novedosa por las características de lo que vendrá. Entonces, empezamos por la oportunidad. Muchas de estas cosas las ha comentado también el ponentes anteriores, sobre los cambios y las transformaciones que se están ocurriendo a nivel mundial, a nivel, digamos, social, económico, a nivel de la ciencia, a nivel de los clientes, ¿no? El sector salud está en una transformación violenta, como nunca antes había enfrentado en sus últimos, no sé, 100, 200 años. Y esa oportunidad o esa convergencia entre los cambios tiene que ver con lo sociocultural, pero tiene también que ver con temas estructurales y con temas científicos, ¿no? Hay una serie de elementos que hacen que ya no seamos los mismos, ni los hospitales, ni las personas que atendemos, que vamos al hospital como pacientes. Hemos cambiado completamente ese concepto del paciente pasivo que va y recibe una consulta, sino ahora queremos interactuar muchísimo más con nuestro médico y queremos involucrarnos muchísimo más en nuestra salud. Entonces, todo esto hace que realmente el sector salud esté cambiando. Está cambiando no solo en México, como está en esta diapositiva, sino está cambiando en el mundo entero por una serie de factores que tienen que ver con el envejecimiento de la población, con las enfermedades crónicas, con temas que ustedes bien conocen, con una orientación un poco más clara hacia la prevención y promoción, que es lo que todos los organismos internacionales recomiendan, todos los gobiernos intentan hacer y que no es tan fácil hacer, dicho sea de paso. Todo esto hace que en realidad veamos muchos cambios y una gran transformación por llegar, que está llegando, que ya está aquí, como nos han comentado los ponentes que me han precedido. No solo el sector de la salud está cambiando también la forma en que se practica la medicina o la forma en que se practicará en los próximos años. Traigo aquí los que fueron al HIMSS este año, el doctor Eric Tobol, cardiólogo, igual que el doctor Alfredo, dio una charla que para mí fue muy esclarecedora sobre la nueva medicina. Esto lo dice él, fue considerado el ejecutivo, el doctor más influyente del año en Estados Unidos, en un libro que se llama La destrucción creativa de la medicina. Y él apuntaba que hay una serie de elementos que hacen una superconvergencia en el sector, que incluye la parte de los sensores, la parte de la genómica, la parte de los sistemas de información, empezando por el expediente clínico, por supuesto, y todo esto que le llamamos las redes sociales, el Big Data, etcétera, etcétera. De hecho, él crea una gráfica y empieza a ver cuáles son los elementos que están incidiendo realmente en el cambio, en el punto de inflexión de la medicina, y todavía dice que ese punto de inflexión está por llegar, ¿vale? La clave de la transformación, pues ya lo hemos comentado un poco, el mundo, la sociedad está cambiando, el ecosistema de salud está cambiando, y hay un tema que me gusta mucho señalar,
que la sofisticación, en el fondo, la mejor forma de llegar es la simplicidad. A lo simple, a lo universal, céntrate en innovación, pero sobre todo céntrate en las personas, en el paciente, para hacer que las cosas cambien. De hecho, el paciente, que es una tendencia que comentó el ponente de HP, el paciente está llamado con esta tendencia de la consumerización a cambiar un rol completo en cómo interactúa con el sistema de salud. Y yo creo que nos va a obligar a nosotros, que somos profesionales de este sector, a responder a esta transformación. Propuestas para el presente. Traigo aquí un gráfico nuestro con dos variables que inciden notablemente en la forma en que nos piden a nosotros los proyectos los clientes. Le piden a ustedes la dirección del hospital como área técnica o la dirección de la institución, si son una secretaría de salud, lo que sea. Nos piden que seamos rápidos. Todos quieren que esto sea muy rápido, que esté cuanto antes en producción. Ya el doctor Alfredo nos los comentó, esto es un proyecto de largo plazo. No hay proyecto de 6 meses, no hay proyecto de 1 año. Hay proyectos de muchos años, nuestra experiencia lo que nos dice es eso. La otra variable que siempre se nos pide es que sea flexible. O sea, que el producto no sea una camisa de fuerza, que yo pueda adaptarme, que pueda crear esos templates que decía el doctor, y que en realidad podamos, digamos, interactuar con el sistema y no sea una camisa de fuerza. ¿Ah? ¿Qué se ha hecho en el mercado durante muchos años? Básicamente hay dos grandes mundos. El mundo del producto comercial, hay muchos productos en el mercado y muy buenos, donde la flexibilidad no es tanta como la que quisiéramos, porque hay que adaptarse a lo que trae el producto incorporado, y uno puede empezar a jugar con él, empezar a implantarlo en diferentes ámbitos de manera más o menos rápida. En el otro extremo está el desarrollo a medida. Desarrollo a medida que ha sido un camino escogido por muchos gobiernos latinoamericanos, por muchas instituciones de salud grandes, proyectos faraónicos, pues es muy flexible, uno construye lo que quiere, pero es lento, mucho más lento que un producto de mercado porque tienes que construirlo. Hace 2 meses estuve en un país de Sudamérica con una persona muy sabia, una persona formado también en la Universidad Americana, con mucha experiencia, y me decía, no, Mario, nosotros cogimos un desarrollo a medida. Y le pregunté cuánto se van a demorar, me dice 8 meses. Exactamente. Eso mismo hice yo, porque claro, me tuve que contener un poco porque era una reunión seria, pero es que iba a echarle una carcajada, decir como que 8 meses. Pero ¿a dónde vas? Son 400 hospitales. ¿Estás loco o qué? Entonces, claro, yo creo que hay una falta de madurez en la industria, en nuestra industria, muy tremenda, donde cada uno parece que tiene que caminar por los mismos errores que los anteriores. ¿Ah? Nosotros en Everis hemos mirado otras industrias por el tipo de empresa que somos. Somos una empresa de consultoría, de desarrollo de sistemas, trabajamos mucho en banca, en telecom, y nos dimos cuenta hace 3 o 4 años que la industria de la salud, de la tecnología en salud, no había desarrollado el concepto de arquitectura de desarrollo especializada en salud. Había un par de proyectos en marcha en Estados Unidos que viene del mundo del software libre, que al final no prosperó mucho, pero nosotros sí cogimos este camino de un framework especializado para construir lo que le llamamos un expediente modular. Un expediente modular, en el fondo, no es magia, sino lo que decimos es, partiendo de un framework, vamos a construir una serie de piezas que yo pueda integrar de manera menos costosa en hacer desarrollo, para poder hacer frente a todas estas tendencias que les dije anteriormente. Centrado el paciente, más en el ámbito clínico, etcétera, etcétera. Le digo que no somos magos, o sea, nosotros representamos esto como si fuera un juego de Lego o como si fuera un cubo de Rubik. Somos tan fanáticos de este concepto que hemos cogido y hemos hecho un cubo de Rubik para explicárselo al cliente. Le decimos al cliente, mire, vamos a ver, usted tiene un montón de aplicaciones en su casa, ¿verdad? ¿La quieres integrar? Sí. Empieza a jugar. Dice, oye, si hago este movimiento, como decía Jorge en su proyecto, se desarma la otra. Entonces tienes que planificarlo. Esto no es tan sencillo como coger el cubo y empezar a jugar con él. Como coger el expediente y empezar a jugar. Lo que hemos hecho es tratar de crear no un gran expediente, sino de crear las piezas, las piececitas, para que después en cada cliente, mirando los procesos que tenga, uno lo pueda integrar
y puede hacer un expediente un poco más rápido, Aún con este chisme, el amigo mío que está en el ministerio, que está metido en un gran problema en este país sudamericano, yo le decía, te regalo el cubito, pero en 8 meses no lo vas a tener tampoco. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho. Quiero decirle también que el concepto de expediente clínico modular no es un invento nuestro. Los grandes analistas han soñado con este concepto mucho tiempo. De hecho, Gartner lo incluye en su gráfica de tendencias, y en Estados Unidos no prosperó. Y no prosperó por las propias fuerzas del mercado. O sea, los grandes proveedores de historia clínica se niegan a este concepto porque quieren vender sus grandes suites de manera monolítica. ¿Vale? Gartner lo que dice es que en otros países donde hay menos desarrollo de la industria de TI en salud, sí le da una gran importancia a que esto pueda funcionar. Entonces nosotros tenemos el concepto de nuestro producto clínico, que sería un expediente como otro cualquiera, como otro de los maravillosos que hay en el mercado, como decía el doctor, todos decimos que somos buenos, pero también tenemos el concepto de la plataforma de desarrollo que te permite, como un framework especializado en salud, hacer cosas a medida. ¿Vale? Entonces, para explicar el concepto y lo entiendan un poco mejor, le traigo algunos ejemplos concretos de cosas que estamos haciendo. El primero tiene que ver con esta tendencia hacia lo que es estilo de vida saludable, gestión de la obesidad, gestión de padecimientos crónicos, que recomienda a todo Dios, ¿no? Desde la OMS a todo. El gobierno de Chile, pues nos pidió que le hiciéramos un proyecto basado en ECOS con este concepto para prevención y promoción de la salud. Efectivamente, como nosotros, no es un expediente lo que se quería era gestionar un programa de salud, un programa preventivo para tomar una serie de medidas de variables al paciente, irla traceando en el tiempo, pues con el concepto modular, pues lo construimos. Cuando ustedes conozcan nuestro stand, pues el producto clínico, verán que es muy parecido, pero este no es el producto clínico, o sea, es un producto una solución basado en ECOS, que se construye una solución nueva para gestionar el tema de los programas de salud de obesidad, que México sería un buen cliente para ello. Segundo ejemplo que les traigo es sobre el estrés y la depresión. Le pongo algunos datos aquí, que no sé si lo sabían, y si son especialistas en estos temas de salud mental, pues quizás le quede más cerca. En el 2030 la depresión será la causa más importante de discapacidad en el mundo entero. En los países desarrollados ya es un problema. En Europa, el 30% del gasto sanitario va a salud mental, sobre todo a estrés y depresión, que no solo es un tema que afecta directamente al paciente, sino, como ustedes seguramente sabrán, afecta a todo su núcleo familiar y también afecta a todo su núcleo profesional. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido una solución también basada en ECOS que permite hacer un cambio de paradigma en este tipo de pacientes. El paradigma tradicional es usar psicofármacos. Lo que hemos hecho es hacer una tecnología basada en redes neuronales y sensores integrados que permite construir una solución de tal manera que el médico, en lugar de prescribir un psicofármaco, prescriba una solución informática, en el fondo un usuario básico. Si quiere, Rafael, ponemos el vídeo de Optimi. Una de las epidemias que están azotando a la humanidad y que está creciendo de forma exponencial es la depresión. Sobre esta base, y después de 2 años de investigación en un trabajo conjunto en el que han participado la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, con el apoyo de 8 partners internacionales bajo la coordinación y aplicación tecnológica de Everis, presentamos Optimi, herramienta online de predicción para la intervención en enfermedades mentales. Esta herramienta, puntera en la tecnología aplicada a la prevención y a la mejora de la salud, es capaz de predecir si una persona tiene alto riesgo de entrar o caer en una depresión.
Optimi trabaja con parámetros y variables fisiológicas y psicológicas bajo el proceso de un sistema de inteligencia artificial. Everis ha desarrollado todo el software sobre técnica de inteligencia artificial que nos abre una puerta sin precedentes para la prevención de una patología que le cuesta a la sanidad pública y a las empresas públicas y privadas ingentes cantidades de dinero. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de LabHuman, ha creado el software de descarga de datos, activación de sensores y tratamiento. Y la Universidad Jaume I de Castellón, junto con la Universidad de Valencia, han liderado los estudios de la vertiente psicológica del proyecto y definido el tratamiento preventivo. Los sensores aplicados al paciente son domésticos y miden variables fisiológicas que permiten encontrar patrones de comportamiento asociados al estrés que pueden llevar a la depresión. Por otro lado, la parte psicológica se completa con preguntas relacionadas con el estrés y el estado de ánimo en un diario electrónico. Los primeros ensayos se han realizado en China, Suiza y España y han permitido calibrar el sistema de predicción elaborado por Everis. La segunda fase del proyecto, que ya ha comenzado, va a permitir realizar ensayos con voluntarios en España y Reino Unido. En esta segunda fase se va a testear el sistema online para el uso de los pacientes desde sus propias terminales de comunicaciones. Este proyecto ha sido respaldado por la Comisión Europea para impulsar materias de investigación de alto interés social. Optimi abre un mundo de posibilidades para la prevención y el tratamiento de enfermedades mentales utilizando la tecnología y con una gran facilidad de integración y uso. Este proyecto es muy entretenido, yo creo que es tremendamente útil, el mercado lo demanda, como decíamos aquí, esto está demostrado, las terapias basadas en comportamiento son hasta 50 veces más baratas que las terapias basadas en medicamentos y psicofármacos. Estudio que nosotros hemos hecho, en Europa un paciente a lo largo de su ciclo de tratamiento, de 2.000 euros el coste pasa a 200, o sea un 10%, y con un impacto muchísimo mayor. La fase 2 que comenta el vídeo, que es un vídeo antiguo, empezó hace un año. Estamos haciendo un despliegue en varios países europeos para hacer una fase de preensayo clínico masiva, ¿vale? De hecho, estamos convirtiendo eso en un producto. Optimi es un proyecto de innovación. Lo estamos convirtiendo en un proyecto que se llama Sonreír es divertido, que tiene ese concepto, ¿no? Tiene un concepto de terapia basada en comportamiento. Todo esto está hecho con la tecnología, esta que yo digo que es Plug and Play, que nos permite un poco hacer otros proyectos CIGEL, evidentemente basado en el expediente, pero que el expediente no es todo. El ejemplo de sensores domésticos, vamos a volver sobre ellos más adelante. Otra tendencia que megatendencia que se comentó anteriormente, es el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales, traigo aquí dos ejemplos recientes. He escrito un artículo sobre esto que pueden encontrar por ahí por la prensa. El caso de Angelina Jolie y el caso de Michael Douglas. Angelina Jolie, pues saben que tomó una decisión de hacerse un tratamiento preventivo por la alta probabilidad que tenía de padecer cáncer de mama. Y Michael Douglas, que no se le ocurrió mejor cosa que decir que había cogido que la causa de su cáncer de garganta era el sexo oral. Entonces, esta gente, uno puede decir, son famosos, todas sus declaraciones se amplifican y efectivamente así es. O sea, tanto el caso de Angelina Jolie como el caso de Michael Douglas fueron trending topics en Twitter mucho tiempo, hablando de un tema que es su salud personal. Entonces uno puede decir, es que son las estrellas, los ricos y famosos los que están más dados al Twitter, etcétera, etcétera, a compartir su información de salud. No, falso. Hay estudios muy serios de consultoras internacionales que dicen, mire, los pacientes están dispuestos a hablar de su salud en redes sociales. Ahí están los números, no me los invento yo, con una proporción altísima. Sin embargo, nosotros como proveedores de salud, como Ministerio de Salud, como Secretarías de Salud, no usamos realmente bien estos medios para hacer prevención y promoción de la salud.
Básicamente por lo que yo digo es que estamos en una industria más o menos conservadora, ¿vale? Nosotros tenemos un ejemplo de lo que estamos haciendo en la compañía. Esto es un proyecto que cogió premio europeo de gestión de relación con el paciente-cliente, que se llama Vida Sana, hecho en Galicia. Ha tenido una aceptación espectacular para comunicarnos con los pacientes de esa región española, para interactuar con ellos vía Facebook, vía Twitter, con otro tipo de mecanismos para hacer llegar un mensaje de prevención y promoción de la salud. Las redes sociales están aquí para llegar. Lo que estamos haciendo en ECOS, estamos incorporando todo esto en nuestra tecnología. No solamente es hablar por redes sociales. Cuando estamos hablando de modelos colaborativos, estamos hablando de compartir información para la investigación, porque en el expediente se llena todo eso de datos, pero esos datos los podemos usar después para hacer investigación clínica, los podemos estar usando para educación médica. Vamos a ver un ejemplo en 8 minutos y 58 segundos. Todo esto nos lleva al concepto de las redes sociales ligado a la primera tendencia de la ponencia anterior, que es la consumerización. Vaya palabrita en castellano, porque realmente no tiene una mejor traducción. Que lo que dice es un poco lo que estaba diciendo el doctor Topol. La industria médica y el mundo de la tecnología personal se están encontrando en el camino en una de estas grandes tendencias que hemos hablado de los sensores. La gente está dispuesta a hablar de sus problemas de salud. Es una encuesta americana, pero yo creo que puede ser perfectamente extrapolable al resto del mundo. La gente quiere hablar y además los doctores están cambiando también. Es verdad que los doctores, como decía Alfredo, muchas veces escriben en papel o no quieren escribir ni tan siquiera en papel la historia clínica, pero también se da lo contrario. Hay doctores que vienen muy tecnológicamente formados, con su iPad, con su iPhone, quieren que el sistema clínico se conecte. O sea, ahí vemos los dos extremos, ¿vale? Esto nos lleva al tema del futuro. El tema del futuro, como decía Topol, mucho está determinado por la genómica. La genómica va a cambiar sensiblemente la forma en que se practica la medicina del futuro. De hecho, en los próximos 6, 10 años, la medicina que se practique no tendrá nada que ver con la medicina que practicamos hoy. Y no lo digo yo, que soy un ingeniero, yo de medicina hace poco, lo dicen personas muy influyentes del mundo de la salud, como el doctor Topol. Hay ya tratamientos comerciales, como el que ofrece 23andMe, a precios realmente asequibles. El tratamiento que cogió Angelina Jolie para hacer su predicción del cáncer de mama es un tratamiento costoso. Está por encima de los $3.500 y evidentemente no podemos hacer eso a nivel masivo porque no es un precio que alguien pueda pagar. Sin embargo, hay un montón de tratamientos o de análisis genético de predicción de enfermedades que están a precios por debajo de los $100 en mercados como Estados Unidos. ¿Qué estamos trabajando nosotros en ECOS? Le estamos incorporando toda la información genética a nuestro registro de pacientes, porque sabemos que dentro de 2 o 3 años esa información va a ser sensible y va a poder interactuar con toda la parte de soporte de la toma de decisiones en base a la información que se va a empezar a generar en este mundo de la genómica. Para poderlo concretar, estamos haciendo un primer proyecto en Europa de innovación para incorporar información genética en enfermedades raras que son ahora mismo poco atendidas por la industria farmacéutica. Estamos trabajando en esto. Este es un proyecto que empezó hace muy poco, hace unos 6 meses, y esperamos tener los primeros resultados dentro de un año. Otro ejemplo que tenemos, que no vamos a ver el vídeo porque yo creo, Rafael, que no nos va a dar mucho tiempo, tiene que ver con la realidad aumentada. La realidad aumentada, en el fondo, bajo este concepto hay muchas cosas, juegos serios, interfaces novedosas, etcétera, etcétera. Nosotros en concreto estamos haciendo un tema muy interesante para enfermos con daño cerebral. El proceso de rehabilitación de este tipo de enfermos es largo, es costoso, usualmente se hace con ejercicios muy teóricos, y lo que estamos haciendo es llevar esa terapia a un medio mucho más cercano a la realidad del paciente. Básicamente, hacemos entornos simulados. Esto es una imagen simulada de un piano, y hacemos que el paciente,
que quiera hacer rehabilitación en miembros superiores, por ejemplo, toque el piano. Tenemos otro ejemplo, que era el vídeo que después pueden ver afuera, donde ponemos al paciente dentro de su habitación a través de tecnología como Kinetic y le mandamos a hacer una serie de ejercicios como que bote la basura, como que abra una gaveta o que prepare una pizza. Estos son ejercicios que lo acercan mucho más a su realidad, tienen un componente lúdico. Hemos creado una mesa gigante, una mesa de 3x3, que es un gran iPad que se puede tocar, y ponemos a jugar, competir a diferentes pacientes que tienen este tipo de procesos rehabilitador y juegan entre ellos. ¿Vale? No ha demostrado la práctica, esto lo estamos ensayando ya en real en varios hospitales neurológicos en Europa, no ha demostrado que la adherencia al tratamiento y la respuesta de los pacientes es muchísimo mayor que en los medios tradicionales de rehabilitación basados en ejercicios en papel. Esto que hemos hablado en Optimi, que hemos hablado en Terea, que es el proyecto de rehabilitación que se llama Terea, y la consumerización de la salud está dado en gran medida por los sensores que cada vez son más baratos, cada vez se pueden aplicar muchísimo más a la vida real, a la vida práctica, y que empiezan a ser incorporados por los pacientes o por los ciudadanos en la gestión de nuestra propia salud. Vamos a ver sensores de esto en la cabeza, como este dispositivo. La verdad es que no parece muy cómodo, pero está ahí, puede hacer un electro, o puede estar no solo en la cabeza, puede estar también en los pies. Esto es un dispositivo que ha hecho otra empresa para transmitir un montón de datos fisiológicos del paciente en todo momento. Puede estar en el brazo, puede estar en el cuerpo, puede estar en la piel o puede estar integrado. Todo este efecto de la consumerización de la salud, regreso a la presentación anterior, lo que dice es que nosotros nos vamos a empezar a implicar un poco mejor en nuestros cuidados de salud. Y por tanto vamos a exigir también que nuestros prestadores de salud vayan hacia un mundo donde incluyan toda esta información en mi expediente clínico. A futuro vamos a necesitar esto. Y yo creo que la presión que nos puedan hacer los ciudadanos pacientes va a ser mucho mayor a cualquier regulación que hagan los gobiernos para cada expediente clínico. Posiblemente sea un criterio de elección del paciente ir a un centro donde pueda integrar toda la información que él ha tenido para incorporar al expediente clínico y pueda formar parte de esa base genómica, esa base de información personalizada, para que el tratamiento sea para mí y no para lo que dice realmente un estándar basado en información genérica de muchos pacientes alrededor del mundo. El ejemplo más reciente de este tema, quizás es más espectacular, no sé si el más práctico a día de hoy en la salud, pero sí tiene un montón de aplicaciones. Son las gafas de Google, que ustedes tienen que haber visto por todos lados. El Washington Post hace muy poco sacó un artículo de bastante impacto en Estados Unidos que decía cuándo los doctores se pondrán las gafas y empezarán a usarlas en el bien de la salud de los ciudadanos. Pues bien, el viernes pasado, hace 4 días, se realizó la primera operación quirúrgica del mundo con las gafas de Google transmitida a todo el mundo en tiempo real, con médicos de Estados Unidos participando interactivamente y preguntándole al médico español cómo iba la operación. Ese tema, que a mí me parece de bastante impacto, le pedí permiso a Rafael para ver si la persona que lo organizó podía estar aquí con nosotros, podía compartir esa experiencia, podía mostrarle las gafas, ver cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y lo hemos logrado. Rafael gentilmente aceptó. Y aquí tenemos a Julián. Julián Bertrán, que aparece en la foto, es uno de los primeros beta testers de Google para el tema de la gafa y organizó esta intervención quirúrgica en España con médicos españoles, transmitido en todo el mundo en tiempo real a través de las gafas. Entonces le pedí a Julián que nos explique un poco cómo funcionan las gafas y que muestre las ideas que estábamos viendo en diferentes lugares del mundo con este tipo de tecnología. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Pues estamos trabajando con la empresa de Julián y con Google para incorporar ya esta tecnología en nuestro expediente vía la tecnología, este cubo que puede ensamblar diferentes piezas. En este caso vamos a ensamblar pues las gafas. Muchas gracias. Gracias.
Muy buenos días, ¿me escucháis? Muchas gracias por venir. También muchas gracias a Everest por pagarnos el vuelo y poder estar aquí. Es la primera vez que estoy en México y la verdad es que estoy encantado. Llevo nada más que 2 días. Tengo que venir más a menudo. Y bueno, pues contar brevemente. Yo soy uno de los pioneros en utilizar la Google Glass. No van a estar disponibles hasta mayo del año que viene aproximadamente. Y bueno, pues la primera experiencia que tuvimos fue en enero de este año, cuando me invitaron a San Francisco a ver, pues, a tener la primera experiencia. Yo tengo una empresa de desarrollo de software, Droiders, que estamos en España, ya facturamos más a Alemania y a Reino Unido que incluso la propia España, y nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones para móviles, Android, iPhone, pues para terceros y demás. Pero cuando tuve la experiencia de probar durante 2 días la Google Glass, dije, esto va a ser una revolución. Esto es como tener el iPhone un año antes de que salga al mercado. Ahí tengo que dar un giro de 180 grados. Bien. Lo más interesante del dispositivo son varias cosas. Una, el peso, apenas se nota que lo llevas puesto. Yo llevo unas gafas de prescripción, ¿vale? Entonces puedo llevar solamente lo que son las gafas normal. Y yo veo la información a través de un prisma que está aquí superior. Cuando quiero consultar alguna información, hago este gesto y aquí me aparece una pantalla con la información que quiero consultar. Bien. Otra cosa que es maravillosa de este dispositivo es un sensor que tiene aquí, que cuando yo me lo pongo, ¿vale?, me toca en la parte esta del hueso, con lo cual hace 2 funciones. Primera, reconocer los comandos de voz que doy yo. ¿Por qué? Porque lo hace a través de vibraciones de mi laringe. No es un micrófono. Es reconocer las vibraciones y a partir de ahí obtener los comandos de voz que le doy. Con lo cual no interfiere el hecho de que haya ruido de fondo, con lo cual muchas veces Siri da problemas, sino que es directo y filtra todo el sonido muy bien. Además sirve para transmitirme el sonido de tal forma que produce unas vibraciones en mi hueso y acabo escuchando mi oído interno, con lo cual lo puedo utilizar a la hora de conducir, de manejar, y que no me interfiera el tráfico de la calle para seguir escuchándolo ni me tape el oído. Bien, además tampoco me produce un daño a largo plazo. Mientras Julián prepara el show, esto es un ejemplo de lo que yo les contaba y les contaba también Miguel Ángel antes, de la convergencia tecnológica, de esas tendencias que estamos hablando de sensorización, sensores que se puedan llevar en diferentes soportes y la integración con la parte clínica. Esto es un dispositivo que todavía está en beta, o sea, el dispositivo que tiene Julián ahora no es la versión final al consumidor. Lo que estamos trabajando con ellos es para dentro de un año, cuando salga la versión al consumidor, tener integrado esto con nuestro dispositivo. Sí. Por ejemplo, ¿hola? Sí. Por ejemplo, quiero tomar una foto, lo único que tengo que hacer es así, o tocar esta pantalla, decir, OK class, take a picture. Ya está, sin tocar nada. Bien. OK class, Google, weather in Barcelona. Buffalo, sí, lo tengo que pronunciar bien. ¿Qué ha pasado? Se ha cambiado. Sí. Bueno, pero quiero saber, cuando vuelva a España, OK class, Google, weather in Barcelona. No me falles wifi. Vale, ya lo tenemos. OK. O por ejemplo, OK class, Google, $20 in euros. O por ejemplo, viajo a Alemania, OK class, Google, how to say goodbye in German. Y además lo escucho aquí. Pero por ejemplo, quiero tener imágenes sobre algo específico. OK class, Google, pictures of cats. Este nunca falla. Muy bien, incluso puedo ir deslizándome por aquí para ver distintas opciones que tiene, ¿vale? O sin embargo, por ejemplo, quiero ir al aeropuerto, quiero que me lleves. Bien, entonces me empieza a calcular direcciones en coche de donde me encuentro al aeropuerto. Me están dando indicaciones, lo que ocurre que no lo escucháis, pero vale. El refresco que tiene aquí es muy distinto al que yo tengo en la gafa, es decir, va mucho más rápido. Lo que pasa es que el software pues va un poco lento. Pero si yo giro la cabeza, ¿por qué no me giras? Pero si yo giro la cabeza,
pues me van dando indicaciones sobre cómo llegar a un sitio determinado, ¿vale? Prefiero ir andando, voy a tardar bastante buen rato. Muy bien, efectivamente, si giro la cabeza y me está dando indicaciones sobre cómo llegar en 4 horas al aeropuerto. Pero también me puede servir para ver qué camino tengo que tomar, y si le digo quiero que en lugar de... bueno, lo paro, si lo pongo en coche me puede indicar incluso el mejor camino que tengo que llegar para pasar todo el tráfico que ahora mismo es un poco alto. Entonces, estas son unas posibilidades que puede permitir, incluso tengo aquí la posibilidad de... Estos son los ejemplos que hemos estado viendo hace un momento. Bien. Ok. Alguien me ha escrito un tweet, fíjate, además me ha puesto mi foto. Eso ha sido tú, ¿no? Esta es la foto que he tomado hace un rato, cuando estaba en el stand. Y este es un amigo mío que me ha mandado un correo. Entonces, bueno, estoy en el coche y quiero escucharlo porque no sé qué va a hacer leerlo. Le puedo decir aquí, our child read aloud. Entonces yo lo escucho. Pero bueno, voy a responderle. Hello from Mexico DF. Ya, cuando empieza a decirlo bien. Hay que mejorar el inglés. Bueno, pero suele funcionar bastante bien, ¿de acuerdo? Las posibilidades de este aparato son increíbles. Entonces, las interacciones que puede tener la medicina con este dispositivo pueden ser increíbles, tanto como para transmitir algo en tiempo real, como para ver en la pantalla las constantes vitales, como por ejemplo obtener información, problemas que puede tener un medicamento con otro, consultar en internet cualquier cosa solamente con la voz, para que el médico no tenga que girar la cabeza o hacer una pregunta. Todo se funcione solamente por voz. Y esto le queda mucho por hacer todavía, hasta mayo del año que viene cuando esté disponible. Nosotros somos la única empresa en España, y puede ser que también de Europa, que tenemos capacidad de desarrollar aplicaciones para esto. Y hace poco tuvimos bastante repercusión en los medios, porque cualquier cosa que toque relacionado con el Google Glass tiene bastante buena repercusión. Estos proyectos, como ha dicho el doctor Alfredo sabiamente, son proyectos muy complejos y son proyectos que requieren tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando primero digamos, en el contexto global del mundo, lo que le llamamos la oportunidad. Algunas propuestas, que es lo que yo les decía de nuestras experiencias reales en Everis, de cómo enfrentamos esta oportunidad. Y quiero terminar, y esto es la sorpresa que le comentaba a Rafael, sobre el futuro, haciendo una demostración que yo creo que va a ser bastante entretenida, bastante novedosa por las características de lo que vendrá. Entonces, empezamos por la oportunidad. Muchas de estas cosas la ha comentado también el ponentes anteriores sobre los cambios y las transformaciones que se están ocurriendo a nivel mundial, a nivel, digamos, social, económico, a nivel de la ciencia, a nivel de los clientes, ¿no? El sector salud está en una transformación violenta, como nunca antes había enfrentado en sus últimos, no sé, 100, 200 años. Y esa oportunidad o esa convergencia entre los cambios tiene que... Bueno, muchas gracias a Vínculo TIC por la invitación. Cuando estábamos preparando esta charla, hablando con Carmen y con Rafael, nos estábamos preguntando qué podemos hacer para que sea una charla útil para ustedes sin que sea percibido como que estamos vendiendo algo concreto, ¿no? Entonces lo que dijimos es vamos a mirar algunas tendencias que estamos observando en el mundo. Tengo la posibilidad por mi trabajo de estar yendo entre diferentes países, diferentes continentes y viendo un poco lo que pasa en todos lados. Y lo que quería trasladarles es un poco eso, las cosas que nosotros vemos y las experiencias reales que tenemos en algunas cosas un poco más innovadoras que se salen del expediente. O sea, hablaré algo del expediente de manera muy rápida. Yo creo que esto es un tema que se ha debatido muchísimo en diferentes eventos. Voy a hacer una reflexión sobre eso, de cómo abordamos los temas de e-health en el mundo y por qué hay tanta tasa de fracaso desde nuestro punto de vista en implantación. De ver con lo sociocultural, pero tiene también que ver con temas estructurales y con temas científicos, ¿no? Hay una serie de elementos que hacen que ya no seamos los mismos, ni los hospitales, ni las personas que atendemos, que vamos al hospital como pacientes. Hemos cambiado completamente ese concepto del paciente pasivo que va
y recibe una consulta, sino ahora queremos interactuar muchísimo más con nuestro médico y queremos involucrarnos muchísimo más en nuestra salud. Entonces, todo esto hace que realmente el sector salud esté cambiando. Está cambiando no solo en México, como está en esta diapositiva, sino está cambiando en el mundo entero por una serie de factores que tienen que ver con el envejecimiento de la población, con las enfermedades crónicas, con temas que ustedes bien conocen, con una orientación un poco más clara hacia la prevención y promoción, que es lo que todos los organismos internacionales recomiendan, todos los gobiernos intentan hacer y que no es tan fácil hacer, dicho sea de paso. Todo esto hace que en realidad veamos muchos cambios y una gran transformación por llegar, que está llegando, que ya está aquí, como nos han comentado los ponentes que me han precedido. No solo el sector de la salud está cambiando también la forma en que se practica. El mundo, la sociedad está cambiando, el ecosistema de salud está cambiando, y hay un tema que me gusta mucho señalar, que la sofisticación en el fondo, la mejor forma de llegar es la simplicidad. A lo simple, a lo universal, céntrate en innovación, pero sobre todo céntrate en las personas, en el paciente, para hacer que las cosas cambien. De hecho, el paciente, que es una tendencia que comentó el ponente de HP, el paciente está llamado con esta tendencia de la consumerización a cambiar un rol completo en cómo interactúa con el sistema de salud, y yo creo que nos va a obligar a nosotros, que somos profesionales de este sector, a responder a esta transformación. Propuestas para el presente. Traigo aquí un gráfico nuestro con dos variables que inciden notablemente en la forma en que nos piden a nosotros los proyectos los clientes. Le piden a ustedes la dirección del hospital como área técnica o la dirección de la institución, si son una secretaría de salud, lo que sea. Nos piden que seamos rápidos. Todos quieren que esto sea muy rápido, diga la medicina, o la forma en que se practicará en los próximos años. Traigo aquí los que fueron al HIMSS este año, el doctor Eric Tobol, cardiólogo, igual que el doctor Alfredo, dio una charla que para mí fue muy esclarecedora sobre la nueva medicina. Esto lo dice él, fue considerado el ejecutivo, el doctor más influyente del año en Estados Unidos, en un libro que se llama La destrucción creativa de la medicina. Y él apuntaba que hay una serie de elementos que hacen una superconvergencia en el sector, que incluye la parte de los sensores, la parte de la genómica, la parte de los sistemas de información, empezando por el expediente clínico, por supuesto, y todo esto que le llamamos las redes sociales, el Big Data, etcétera, etcétera. De hecho, él crea una gráfica y empieza a ver cuáles son los elementos que están incidiendo realmente en el cambio, en el punto de inflexión de la medicina, y todavía dice que ese punto de inflexión está por llegar, ¿vale? La clave de la transformación, pues ya lo hemos comentado un poco,